Dale. Buenos días, César. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Hola, muy bien. Encantado de estar contigo otra vez. A mí me parece también. Estamos hoy, vamos a tratar de explicar un poco el audio que nos ha mandado Warren Moller, vamos a pasar en el programa del martes y vamos a comentar y para que quede grabado, lo hemos ayornado un poco para la Argentina por algunos términos que usa Warren, para que los argentinos entendamos perfectamente. ¿Empezamos? Muy bien. O sea, cuando el Fondo Monetario Internacional pide que reduzcamos el déficit fiscal, es bueno saber de qué estamos hablando desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos las finanzas funcionales. Eh, no solo cuando el Fondo Monetario habla de la bondad del equilibrio fiscal sin tener en cuenta el desempleo, en Argentina también lo hacen los políticos de cualquier espacio, los economistas, los comunicadores. Hablan del equilibrio fiscal y sin saber las implicancias que tiene y cómo funciona el dinero en el mundo. Entonces, un poco la charla viene a aclarar esto. Carlos, te comento que cuando fue el debate en el Parlamento sobre el acuerdo con el fondo, yo lo veía, por ejemplo, Leandro Santoro, que era un exponente de nuestro espacio, un dirigente radical, el Partido Radical que ha llegado al gobierno, hizo una gran alocución y sobre el final termina diciendo que uno de los grandes objetivos del gobierno es alcanzar el equilibrio fiscal. O sea, un planteo total neoliberal que coincide con todos los planteos que ha hecho la derecha siempre en la Argentina y que está muy lejos de la realidad de lo que la Argentina necesita a nuestra visión. Eh, y Warren nos dice, ¿qué significa el 3% de déficit fiscal que el fondo pretende que Argentina alcance, lo lleve a cero en los próximos 2 o 3 años? Y Warren se pregunta, ¿qué le importa al fondo que Argentina tenga equilibrio fiscal? Si al fondo le debe importar que si nos prestó dólares y nos va a refinanciar ese préstamo de $2 y quieren que se lo devuelvan en dólares. Dice, ¿por qué se preocupa por el nivel del déficit? Eh, o sea que ese déficit no tiene nada que ver con la capacidad de devolverle el dinero al fondo. Eh, Dice que Warren nos dice que habría que preguntarle al fondo por qué se preocupa por la inflación en Argentina y no se preocupa por minimizar el nivel de desempleo y optimizar la producción de los bienes reales, ya que los bienes reales son los que se intercambian por bienes reales extranjeros a precios de mercado, sin importar el nivel del déficit, de inflación o de la cotización del peso. O sea, los bienes o servicios se venden en el mercado internacional a cambio de dólares al precio internacional independiente del nivel de la inflación. Lo que nos está diciendo Warren es que el fondo se preocupa por cosas que atañen a la economía argentina y eso no tiene nada que ver con que nosotros le podamos devolver el préstamo que nos hizo el Fondo Monetario. Digamos que el fondo nos impone condicionamientos que no tienen nada que ver con nuestra capacidad de repago de la deuda. ¿Qué No opinas de solamente que esto? no tiene nada que ver, sino yo creo que lo que dice es que esas exigencias lo que hacen es que el pago de la deuda sea todavía más difícil. Exactamente. Ahí aparece la mano histórica del fondo en el consenso de Washington. Se Exacto. imponerle condicionalidades a los países para condicionar las políticas de crecimiento. Sí, yo personalmente creo que el audio que vamos a poner el martes y que como tú dices, dice eso, pues habría que leerlo desde un punto de vista ideológico. O sea, cuando Warren dice, bueno, ¿por qué se preocupa el Fondo Monetario Internacional del déficit argentino y y de la inflación argentina? ¿No? No parece que sea la voluntad del Fondo Monetario Internacional ayudar a Argentina. Más bien parece lo contrario. Más bien parece
como que la agenda del Fondo Monetario Internacional lo que quiere asegurarse es de que Argentina no pague nunca la deuda y nunca pueda liberarse de los grilletes que le va a poner el fondo. O sea, yo creo que así es como hay que interpretar las verdaderas intenciones del Fondo Monetario Internacional. Lo que están intentando es que Argentina no se libere nunca del problema de la deuda. Si la intención del Fondo Monetario Internacional fuera ayudar a Argentina, no se preocuparía ni del nivel de déficit ni nada de esto, ¿no? De lo que se preocuparía es del nivel de empleo, que es exactamente lo contrario de lo que hace. Por consiguiente, pensar que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a ayudar en algún aspecto a la economía argentina es engañarse, es todo lo contrario. Bueno, estamos de acuerdo con eso. O sea, el acuerdo viene a condicionar a la Argentina para que Argentina no pueda crecer. Claro, claro. Y Warren nos dice, teniendo en cuenta, en mente esto, digamos, estas aclaraciones, y Warren nos propone que hacemos hablar de los hechos, o sea, cómo funciona el dinero. Y nos dice, el Estado gasta para sufragar su funcionamiento y retira dinero mediante impuestos. O sea, todo lo que el Estado gasta lo reciben las empresas y las familias. Lo que uno gasta, otro lo recibe. Esto por un elemental de la partida doble. Todo lo que el Estado gasta, por otro lado, otro lo recibe y la misma cantidad. ¿Va a las familias o va a las empresas? La diferencia entre lo que el Estado gasta, que no se usó para pagar impuestos, nos dice Warren, se ahorran de manera diferente. ¿Está bien, Carlos, hasta ahí? Sí, claro. El gasto de un sector de la economía es el ingreso de otro sector de la economía, ¿no? Lo que gasta, o sea, el gasto público es igual al ahorro privado. Eso es lo que exactamente está diciendo. El gasto público, cuando la gente dice, es que el gasto público ha aumentado muchísimo, estamos en contra del gasto público. Eso es lo mismo que decir que están en contra del ahorro privado. No, del ahorro privado estamos a favor. Todos estamos a favor de que la gente pueda ahorrar, de que todo el mundo pueda tener unos ahorros que le permitan tener cierta seguridad. Bueno, pues si tú realmente quieres eso, no puedes estar al mismo tiempo en contra del gasto público. O sea, que todo lo que el Estado gasta lo reciben las personas y las empresas. Exacto. Eso es tal cual. Porque el dinero proviene del Estado. El dinero es el que genera el dinero. Eso es. Y una forma es ahorrarlo en pesos, nos dice, y otra depositarlo en las cuentas de depósitos bancarios. Y esta es o comprar bonos o depósitos a plazo fijo. Ese déficit del 3% que incurre cuando se está gastando y incurrió la Argentina, pasa a engrosar el total de la deuda pública acumulada. O sea, todo el dinero gastado a lo largo de los años que no se retiró mediante el pago de impuestos, que se encuentran guardados en pesos o en depósitos bancarios o en títulos o plazos fijos, es la deuda pública neta de la economía. O sea, es el capital financiero que se sustenta toda la estructura crediticia de la Argentina. O sea, para aclarar mal, los pesos emitidos por el gobierno es una deuda del Estado con el poseedor de ese peso. Antes de la eliminación del patrón oro, el tenedor podía cambiarlo en el Banco Central por el equivalente en oro. Ahora te lo cambian por otro billete de igual valor. O sea, ¿qué es la deuda pública? ¿Cómo se mide? Todo el dinero que está circulando, que tenemos en los bolsillos, más todos los depósitos bancarios, más todos los títulos que hay de bonos emitidos del gobierno, es el total de la deuda pública acumulada. Cuando el gobierno incurre en un déficit del 3%, esa deuda pública acumulada aumenta un 3%. Es un concepto que quiero que quede claro. ¿Estamos ahí, Carlos? Sí, sí. Es la cantidad de pesos que el gobierno ha gastado y no ha recuperado en el pago de impuestos.
exactamente. O sea que la deuda pública acumulada entonces es todo el dinero circulante, más todos los dineros que están en los depósitos bancarios, más todo el dinero que está en títulos del Estado. Sí. Eh, Sí. Cuando un bono del Estado se vence cualquier bono, te dan el dinero y el poseedor podrá comprar otro bono o depositarlo en una cuenta o gastarlo. Por lo tanto, los pesos van y vienen de unas cuentas a otras, pero siempre es el mismo dinero que circula. Cuando el gobierno gasta más de lo que cobra en impuestos, aumenta la deuda pública. Emitió dinero y ese dinero aumentó la deuda que el Estado debe, aunque no haya emitido un bono. Un concepto que hay que tener en cuenta es, cuando la economía crece y se crean nuevos bienes y servicios, se necesita más dinero circulante, más oferta de dinero para que las transacciones puedan realizarse. O sea, si nosotros la economía empieza un proceso de crecimiento, el Banco Central necesita inyectar más dinero a la economía a los efectos que las transacciones o sea, la cantidad de dinero circulante normalmente tiene relación con la cantidad de bienes que se produce. Cuando el Estado gasta creando riqueza, dando trabajo, creando empleo, haciendo obra, ese gasto que realiza el Estado y que no se utilizó para gastar impuestos, compensa la cantidad de dinero para abastecer a una economía que es más grande. ¿Estamos de acuerdo con esto? Exactamente, exactamente. Por tanto, eso también va asociado al gasto vía déficit. Si lo que el Fondo Monetario Internacional lo que quiere es que el déficit baje, lo que está haciendo es retirar el dinero que Argentina necesitaría para poder crecer. Lo que está haciendo es exprimir los activos financieros de la economía argentina. Esos activos financieros que son los que crean empresas, que los que crean bienes y servicios, etcétera, ¿no? Es poner una camisa de fuerza al crecimiento de Argentina. O sea, la pretensión del fondo de que decide reducir lo que el Estado gasta, lo que está haciendo es tratar de que la Argentina, que la torta sea más chica. Exactamente. Queremos agregar otro ingrediente a esto. O sea, se necesita más dinero cuando la economía crece. Pero también, si existe inflación de precios, se necesita una oferta de dinero más grande en términos nominales y no se produce escasez de dinero. Si los precios se doblan, o sea, se duplican, la gente necesita el doble de dinero para ir al supermercado. Si antes necesitabas para llenar el changuito 1.000 pesos y ahora necesitamos 2.000, estamos necesitando, porque subieron los precios, también se necesita más dinero circulante. Y las empresas les pasa lo mismo, necesitan para sus stocks, para su movimiento, el doble de dinero que tenían antes. Si el Fondo Monetario solo permite que la economía crezca al 3% la base monetaria, lo que se crea es desempleo y recesión económica. O sea que hay menos cosas para comprar y vender, tanto acá como afuera, porque hay menos dinero circulante. Exactamente. Si tú además de asumir la deuda en la que te está asumiendo el Fondo Monetario Internacional, tienes un problema como el de la inflación en Argentina del 70 al 80% anual, significa que esa inflación no se ve correspondida por un aumento de los activos financieros en la economía y que por lo tanto el consumo baja. Y eso significa paro, eso significa cierre de empresas y eso significa aumento de la pobreza necesariamente. Si tú haces que el dinero valga un 70% menos anualmente, pero que el aumento del dinero disponible en la economía solamente crezca un 3%, ahí hay un desajuste que lo único que va a provocar es una depresión económica. No hay otra opción. No, el único camino por el que el FMI está conduciendo a Argentina es el camino que lleva a la recesión económica.
Ahora, yo quiero agregar un ingrediente. Entonces, ¿por qué se produce la inflación en la Argentina si el Estado, vía, digamos, inyección monetaria, este año tuvo solamente un crecimiento de la oferta monetaria en 3%, que nos dicen la información que nos da el Banco Central, el gobierno? Pero hubo otro problema. Lo que el Banco Central creó dinero por más de 50.000 millones de dólares en pesos vía pago de intereses a través del retiro de dinero del mercado, que ellos le llaman. Creó 50.000 millones de dólares que le dio a los sectores que tenían capacidad de ahorro. Eso es lo que está convalidando la inflación. O sea, si creó un 60% más de la base monetaria pagando intereses, o sea, creó 60% más de dinero y no creó más bienes. O sea, no se gastaron 50.000 millones de dólares en generar riqueza, poner en movimiento la fábrica, hacer caminos, obras, que hubiera dado origen a que se hubiera necesitado más dinero. Creó 50.000 millones de dólares en pesos, pero creó numerales para comprar los mismos bienes que existían en la Argentina. O sea, la torta era la misma y de repente, a lo largo de estos 2 años, se crearon 50.000 millones de dólares más en pesos para poder comprar los mismos bienes. Que eso que produjo la inflación que estamos padeciendo. La inflación la origina el dinero que emite el Banco Central para pagar los intereses a los sectores rentísticos de la sociedad. Claro, ese yo creo que es la gran contradicción ideológica que señala Warren, ¿no? Argentina, siguiendo lo indicado por el consenso de Washington, no puede recurrir a la financiación monetaria directa, que no es más que la coordinación entre el Banco Central y el Tesoro, que permite gastar al Estado al 0% de intereses, sino que tiene que financiarse, por decirlo de alguna manera, en los mercados secundarios, es decir, en los mercados de los bancos privados. Pagando intereses, por supuesto. Es decir, paga intereses por recibir prestado el dinero que el Estado crea, o sea, lo cual es una contradicción y un absurdo. Pero ¿por qué se crea esa dinámica? Pues porque según la lógica del Fondo Monetario Internacional, que es la lógica del consenso de Washington, el hecho de que el Estado tenga que pagar intereses por su propio dinero va a hacer que el Estado gaste menos. Esa es la lógica absolutamente irracional que hay detrás de todo esto. Y Argentina es el vivo ejemplo de que eso, por supuesto, no ocurre. El hecho de que el Estado tenga que pagar intereses por tomar prestado su propio dinero no significa que el Estado gaste menos o no tiene necesariamente que gastar menos. Lo único que va a hacer es gastar más, pero en pago de esos intereses a las clases rentistas, sin producir nada. Es decir, la lógica que utiliza el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, es absolutamente errónea. Y este acuerdo con el fondo le dice, el Estado tiene limitaciones para emitir dinero y tiene limitaciones para que el Banco Central asista al Tesoro. Debe tomar más dinero prestado pagando intereses. Eso es lo que propio dice dinero. El propio dinero que el Estado crea. Claro, claro. Y si lo dimensionamos, es el que dio origen a la inflación, porque es la gran masa monetaria que convalida estos aumentos de precios. Hay mucho más dinero que inyecta el Banco Central vía pago de intereses para comprar los mismos bienes que están en circulación en la Argentina. Cuando Carlos habla ahora de lo que es la financiación monetaria directa, hay países como Canadá que el Estado, tanto los gobiernos nacionales, provinciales o municipales, se financian con cuentas abiertas en el Tesoro directamente sin pagar intereses. El Estado Nacional se financia en el Tesoro sin pasar por a través del sistema bancario. Inclusive cuando necesita emitir bonos para retirar dinero del mercado, lo hace directamente en el Banco Central sin entrar a lo que llaman el mercado secundario compitiendo con los bancos. El Estado se mueve
en el manejo del dinero directamente con el Tesoro sin pasar por los bancos. Lo mismo que pasa en Canadá, en Australia, en Japón, en Nueva Zelanda, en China. Bueno, o sea, los estados no se financian pagando intereses como nos está obligando a hacer el fondo a raíz de este mecanismo que está determinado por la Carta Orgánica del Banco Central hecha durante la Ley de Entidades Financieras que está vigente de la época de Martínez II. Bueno, en realidad es que los estados no se financian, los estados simplemente gastan. Es decir, no se financian porque simplemente ni siquiera necesitan emitir bonos para financiarse, simplemente ellos gastan el dinero que ellos crean. Es decir, no puedes ahorrar en tu propio dinero porque no te puedes quedar sin tu propio dinero. Es decir, el concepto de ahorro en moneda nacional por parte del sector público no tiene sentido, porque tú creas el dinero que necesitas directamente mediante tecleos informáticos en el Banco Central. Es decir, no se, el Estado argentino no ahorra en pesos, porque tiene todos los pesos que quiera, porque no se puede quedar sin tecleos informáticos. Es un incontable. El dinero es un incontable, son partidas contables en el Banco Central. Entonces, pensar que eso no para ocultar esto, precisamente, es para lo que el Fondo Monetario Internacional, el Consenso de Washington y el Banco Central Europeo, en el caso de Europa, hace que los estados tengan que recurrir al mercado secundario, ¿no? No sé, para de alguna manera... Cuando hablamos del mercado secundario es pedirle dinero a los bancos. ¿Sí? Para ocultar la realidad para ocultar la realidad de lo que es el dinero realmente, ¿no? Para que la gente no, para asustar a las personas, para hacerlas creer que el Estado se puede quedar sin dinero, para hacerles creer que el Estado se tiene que financiar. No, no, eso son cosas que no, o para hacerles creer que el Estado necesita recaudar impuestos para poder gastar. Eso es exactamente ese tipo de mitos falsos es lo que el Fondo Monetario Internacional quiere que la gente piense, pero no tiene nada que ver con la realidad del dinero. Nosotros, cuando hablábamos recién de la deuda pública, que digamos que es todo el dinero circulante, más todo el dinero que está en depósito, más todo el dinero que está por los estados en bono, hay una página datosmacro.com, hay un capítulo deuda, y podemos ver la deuda pública en el mundo, en cualquier país. Está la deuda por estado y por per cápita, ¿no? O sea, por cuánto dinero tienen emitido los países por habitante. Y la misma, en esa página, cuando uno entra a la Argentina, Argentina tiene emitidos 8.800 dólares por habitante. O sea, 8.800 dólares por habitante es lo que Argentina ha destinado a la movilización de sus riquezas. ¿Saben cuánto tiene Japón? 95.000 dólares por habitante. Italia tiene 49.874 dólares por habitante. Francia tiene 44.870 dólares por habitante. Estados Unidos tiene 85.850 dólares por habitante. Quiere decir que la Argentina, o sea, ¿por qué tenemos tanta desocupación, tanta pobreza, tenemos tantos recursos naturales? Porque tenemos un gasto público insignificante para movilizar todos esos recursos productivos. Bueno, sí, con un matiz que es muy importante, ¿no? Que es que tanto Japón como los ejemplos que has puesto, en el caso de Italia no, claro, esa mayor parte de la deuda está contraída en moneda nacional. El gran problema de Argentina es que la deuda está en gran parte asumida en dólares, ¿no? Que es un error que Argentina debería dejar de cometer. Argentina solamente debería endeudarse en pesos, porque eso es lo que hace que las deudas siempre sean pagables. Por decirlo de alguna manera, endeudarse en dólares significa renunciar a la soberanía monetaria. Si tú te endeudas en una moneda que no emites, dejas de ser soberano, ¿no? Y la cuestión de Japón es que, bueno, la mayor parte, sí, por prácticamente toda,
de parte de esa deuda está emitida en yuanes, perdón, en yenes. Y entonces esas deudas, por definición, siempre son pagables porque el Estado Perdón, japonés no se puede perdón, quedar pero sin yen. que no es que sean deuda, es todo el dinero que el Estado emite. Sí, sí, O sea, se llama deuda pública porque es todo el circulante que el Estado pone en la economía para garantizar el pleno empleo en el caso de Japón. Japón garantiza que toda persona que quiera trabajar, el Estado le dé trabajo. O sea, eso, Japón incurre todos los años en un déficit fiscal del 15% porque inyecta dinero a la economía a los efectos de que la economía funcione con niveles de pleno empleo. El objetivo de la política económica es el pleno empleo. Eh, entonces, no nos confundamos. Cuando no, hablamos de pero esta deuda, es toda la cantidad de dinero que el Estado en su propia moneda inyecta a la economía para que la economía funcione. No, pero eso, el gasto público, que es a lo que te refieres, es solamente una parte de esa deuda. Luego el Sí, sí, resto, sí, podemos poner el ingrediente de la Argentina, lo que le han puesto en la cabeza el neoliberalismo a lo largo de la historia, es que el Estado, en vez de emitir dinero, su propia moneda para movilizar el aparato productivo, debía pedir préstamos en dólares, en una moneda que no emite, traerlos al país, dárselos al Banco Central para que el Banco Central lo convierta en pesos y gastaran esos pesos. O sea que nos bueno, vendieron y el también, cuento de que tenía que tener dólares guardados para poder hacer gastos en pesos, para pagarle a los bomberos, a los enfermeros, a la cosa, tenía que pedir dólares prestados. Una mentira que lo que escondía que la necesidad de que el país tuviera dólares para que se lo pudieran fugar. sí, bueno, pero también a los acreedores internacionales, ¿no? Para las importaciones, ¿no? Ese es ¿No? el, o sea, que el gasto público efectivamente es una parte de ese gasto, de esa deuda, y ese gasto público, al estar denominado en moneda nacional, siempre es pagable, ¿no? Simplemente basta con que ese gasto esté recogido en los presupuestos generales del Estado, para que ese gasto siempre sea pagable, ¿no? Porque todo ese gasto público se realiza en moneda nacional. O sea, acá estamos sacando la vigencia del sector externo. O sea, la Argentina normalmente es un país que genera dólares, genera más dólares, eh, digamos, de los que necesita para que la economía funcione. Nos han metido en la cabeza lo de la restricción externa. La restricción externa tiene validez en la Argentina cuando se estaba permitido comprar dólares para el ahorro y los dólares para la fuga. Entonces sí que no te alcanzaban los dólares. Pero tenemos en vista, en los 2 últimos años, el superávit de la balanza comercial fue de 35.000 millones de dólares. O sea, un país que tiene un superávit de esa naturaleza, de cerca de entre 15 y 20.000 millones de dólares, no puede existir la restricción externa, es una rémora del pasado. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, todos los países tienen una restricción externa, no solamente Argentina, ¿no? Pero si algún país tiene poca restricción externa es Argentina, porque efectivamente, aunque en el pasado siempre tenía una balanza de pagos negativa, desde hace 2 años la tiene positiva y no tiene ningún tipo de restricción externa más allá que cualquier otro país del mundo. Yo creo que Eh, los economistas argentinos, por lo eh, general, no César, pero por lo general, exageran muchísimo la restricción externa de Argentina. Yo creo que cuando hablan de restricción externa, realmente lo que están hablando es de restricción interna, porque lo que hablan es de grandes problemas con la corrupción, el desvío de capitales, la salida de capitales, que es lo que precisamente hace que cuando el Estado vaya a necesitar dólares no los tenga a mano, ¿no? Pero eso es una cuestión de corrupción, no tiene nada que ver con la restricción externa, ¿no? El problema de Carlos, Argentina es te que voy a dar- el problema de Argentina es que en mi opinión, es que todavía no se ha comprendido que el lugar en el que tienen que estar los dólares es en el Banco Central, no debajo. Ese es el lugar que le corresponden a los dólares, no debajo del colchón, ¿no? en los últimos, O en cuentas privadas
secretas en Miami. Carlos, te voy a dar unos datos. En los últimos 20 años, el saldo de la balanza comercial argentina acumulado en los últimos 20 años fue favorable en 186 mil millones de dólares. Sí, sí. O sea, un país que acumuló en los últimos 20 años un saldo de balanza, digamos, medido para que la audiencia entienda. Los argentinos mandamos el equivalente de 186 mil millones de dólares, permitimos que se lo llevaran al exterior. Ese es O el sea, problema. es riqueza generada, riqueza creada en la Argentina que se trasladó al exterior. Sí, Siento la diferencia entre porque ¿cuál es la riqueza que tiene un país? Es todo lo que produce, más todo lo que viene de afuera, menos todo lo que mandamos al exterior. O sea, todo lo que los argentinos consumimos es todo lo que fabricamos más todo lo que importamos, que queda en Argentina. Menos todo lo que mandamos afuera. La diferencia negativa para nosotros es que mandamos 186 mil millones de dólares más de riqueza afuera que la que recibimos. O sea que es menos, hemos achicado la torta en 186 mil millones de dólares en los últimos 20 años. ese es el problema, que ese dinero, esos dólares, no están en el Banco Central, que es de Argentina, que es donde tendrían que estar. Están en cuentas en Suiza, en Miami y en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es la gran restricción de Argentina, pero no tiene nada que ver con la restricción interna, ¿no? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional no se preocupa de esto, que son los verdaderos problemas argentinos, y sin embargo se preocupa del nivel de déficit? Que el nivel de déficit no tiene nada que ver con la capacidad de Argentina de pagar su deuda. Al contrario, aumentar el déficit ayudaría a Argentina a pagar la deuda. Es decir, ni la deuda contraída en tu propia moneda, ni el déficit son cosas que haya que preocuparse. De lo que hay que preocuparse es del nivel de empleo y de la inflación. Nada más. Nada más. Esas son las dos variables que tienen que son las que pueden dañar a la economía, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional no presta atención al nivel de empleo. Lo que tendría que hacer Argentina es tener un gasto público en moneda nacional suficiente como para mantener niveles de pleno empleo permanentemente. Eso es lo único que le debería preocupar a Argentina. Y eso es lo que hace Japón. Claro, Cuando claro. Japón todos los años, uno cuando analiza las series históricas, todos los años incurre en déficit entre el 13, 14, 15% de su PBI, que es dinero que va inyectando al mercado, que acá aparece como deuda, pero porque es el dinero, como habíamos explicado anteriormente, todo el dinero circulante pues nace como un dinero deuda, pero no es una deuda exigible, sino es un asiento contable. Cuando nosotros vemos estos números, vemos que la Argentina ideológicamente han inyectado en la cabeza de inclusive los economistas de nuestros propios espacios que el Estado no debe gastar o para gastar debe pedir prestado. El Estado para gastar no debe pedir prestado, porque tiene la posibilidad de emitir el dinero que gasta, no necesita pedírselo prestado a nadie. No, y nosotros en el pasado nos decía que lo teníamos que pedir al extranjero y pagar intereses. Y hoy en el presente nos dice que lo tenemos que pedir a los bancos y pagar intereses. Estamos pagando estas sumas fabulosas que dan origen a la inflación. Claro, claro. Esa es la gran diferencia entre la creación de dinero mediante gasto público y la creación de dinero mediante los bancos privados, ¿no? Los bancos privados crean dinero cuando conceden créditos. Es decir, si tú vas a un banco con una oportunidad de negocio y el banco te concede un crédito, ese crédito crea dinero de la nada. Los bancos pueden hacerlo mediante sus cuentas en el Banco Central, que es el prestamista de último recurso. Pero ese dinero está sujeto a intereses. Ese préstamo que te dan para tu empresa o para comprarte tu nuevo coche o tu casa, ese préstamo lo tienes que devolver sujeto a intereses. La diferencia con el gasto público es que el Estado puede gastar en su propia moneda, puede crear dinero de la nada
sin tener que pagar intereses. Es decir, el tener que el Estado tenga que recurrir a los bancos privados significa que no entienden la diferencia entre el sector público y el sector privado. El sector público no tiene por qué gastar sujeto a intereses, porque crea el dinero. El sector privado, que utiliza el dinero pero no lo crea, sí que tiene que devolver esos préstamos sujeto a intereses. Es decir, esa es la diferencia entre el Estado, creador de dinero, y las familias y las empresas. Las familias y las empresas no crean el dinero que gastan. El Estado sí. Nosotros cuando normalmente en la televisión vemos que dicen que el Estado es como una empresa, como en la familia, cuando dan el ejemplo de gastar más. Eso es una mentira. Es una mentira porque ni la familia ni las empresas pueden crear dinero. Y el Estado cuando gasta crea dinero, no tiene por qué pedir prestado ni pagar intereses. Esa es la diferencia entre una empresa y el Estado. Y la otra gran mentira que se oculta es que los bancos crean 10 veces más dinero que el Estado, o sea, mediante los préstamos. Porque claro, el banco cuando te da un crédito no necesita tener el dinero. Porque los bancos, cuando el banco necesita dinero, da préstamos, porque los préstamos crean depósitos. Porque cuando el banco te da un préstamo, te lo acredita, te lo deposita en la cuenta bancaria. O sea que creó un depósito. Y a su vez ese dinero sigue circulando dentro del sistema bancario porque uno paga algo y lo paga con una transferencia bancaria. El dinero sigue circulando dentro del sistema bancario. O sea, cuando los bancos más préstamos dan, más dinero crean, más depósitos crean, sin que intervenga el Estado. El dinero que crean los bancos es 10 veces superior al dinero que crea el Estado. La creencia neoliberal impuesta en la sociedad es que es malo que el Estado gaste cuando los privados, los bancos, el sistema bancario crean 10 veces más dinero que lo que crea el Estado. Exactamente, y además los bancos no tienen por qué tener las reservas que gastan. Las personas creen que, bueno, hay que aumentar el nivel de reservas. El nivel de depósitos o de depósitos para que los bancos puedan prestar dinero. No, el papel del Banco Central es el de prestamista de último recurso, de manera que los bancos siempre pueden recurrir al Banco Central para obtener los depósitos para hacer los créditos, ¿no? Es decir, los bancos no prestan el dinero que tienen acumulado, ¿no? El papel del Banco Central es precisamente ese, el de prestamista de último recurso. En el caso de que los bancos no tengan en reservas o no puedan encontrarlo mediante el mercado interbancario, siempre pueden recurrir al Banco Central. O sea, tengamos en cuenta, entonces los bancos cuando dan un préstamo, lo que están haciendo es creando depósitos, están creando más dinero que circula dentro del sistema bancario. Eso es. Así funciona el sistema. Nosotros debemos tratar de desmistificar el hecho de que el equilibrio fiscal es virtuoso para la economía. Al contrario, Argentina hoy necesita mucho gasto público a los efectos de crear riqueza. El gasto público, mientras se genere riqueza, no es inflacionario, moviliza los recursos productivos, genera riqueza, genera actividad económica, genera más pago de impuestos, que ese gasto se vuelve a reciclar. Se destruye, ese dinero que inyecta se destruye mediante el pago de impuestos. Me parece que hasta aquí por hoy nos pareció muy interesante el audio que nos mandó Mosler y nos pareció bueno comentarlo de esta manera. Sí, es muy interesante y yo animo a todo el mundo a escuchar en Radio Cultura el próximo programa con Warren Mosler, que saldrá el martes. O sea, el martes a las 15, a las 15 o a las 13, a ver, me agarró una laguna. A las 13 por Radio Cultura con Alejandra Piaggio, emitimos TMM, Teoría Monetaria Moderna Presenta, donde analizamos distintos aspectos de la teoría monetaria moderna. Abrazo grande, Carlos. Pues nada, nos vemos el martes. Un abrazo. Nos vemos. Abrazo.